presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Nuevamente, amados hermanos, les damos la cordial bienvenida a esta clase número 5, decíamos, etapas de madurez, el Evangelio, la clase 5 correspondiente al tema del arrepentimiento. Así que antes que otra cosa acontezca, vamos a orar para que sea el Señor el que sea glorificado en esta hermosa tarde, en esta noche ya. Estamos a viernes 5 de julio, amados hermanos, del año 2024, así que vamos a orar para que el Señor sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta importante oportunidad que nos das siempre de estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a presentarnos sin mancha, sin arruga delante de ti, dispuestos, Señor, a aprender de tu palabra, a ser sanados, a ser levantados, Señor, por tu escritura, que tú levantes nuestra vida, nuestro ánimo, nuestro corazón, Señor. Damos gracias por tu misericordia y por tu amor siempre grande que tienes para con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que seas tú, Padre, el que sea glorificado esta hermosa noche. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, bienvenidos a esta reunión. Y bueno, decíamos, vamos a tener hoy la clase número 5, el arrepentimiento. Y sin más preámbulo, iniciar con estas presentaciones para la gloria de Dios. Etapa de madurez, columna 1. Estamos en el módulo de el Evangelio y la clase número 5, el arrepentimiento. Amén. Qué importante, amados hermanos, este tema que vamos a ver. Y vamos a recapitular un poquito lo que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Vamos a recapitular un poco lo que vimos la vez pasada. En el estudio anterior aprendimos que el hombre pecador solo puede ser salvo por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios, amados hermanos? Primera de Corintios, en el capítulo 15, perdón, Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Vamos a verlo, amados hermanos. Dice aquí el texto, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ven?
Eh, Versículo 3. Porque primeramente os he anunciado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que resume este pasaje? Primera de Corintios 15, 1 al 4, que es el resumen del Evangelio. Versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. El versículo 4, la primera parte, que fue sepultado, y posteriormente lo que dice la Escritura, Él resucitó al tercer día. Ya hemos visto la importancia de la doctrina de la resurrección, lo que el Señor ha hecho por nosotros cuando resucitó en la cruz por nuestros pecados. Amén. Entonces, amados hermanos, pedíamos en el estudio, ¿verdad?, que se explicara con sus propias palabras. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo nada más, porque la instrucción era: explica con en tus propias palabras lo que Jesús hizo por el hombre para que pueda ser salvo por su pecado. Ustedes pueden entonces ahorita en los comentarios poner brevemente algo de la definición que pusieron, para que lo compartan con los demás hermanos. Aquí nosotros pusimos una sugerencia, ¿verdad? Cristo, siendo un hombre sin pecado, se entregó a sí mismo, ocupando nuestro lugar y llevando en su muerte la paga por nuestros pecados. Con su muerte cumplió la justicia de Dios, fue sepultado y venció a la muerte, resucitando de entre los muertos, por lo que ahora es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y creen en su nombre. Amén. El Señor Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Él fue sepultado para que se consumara la palabra de Dios, lo que el Señor mencionó, y también fue resucitado para engrandecer la justicia de nuestro Dios y Salvador. Entonces fue el Evangelio: el Señor Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y Él resucitó, y ahora Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Así que esta es la esencia del Evangelio. Y bueno, vamos a ver la siguiente lámina, ¿verdad? ¿Cómo debe responder el hombre al Evangelio? ¿Cómo debe de responder el hombre al Evangelio? El Señor Jesucristo murió por el pecado del hombre y resucitó de entre los muertos el tercer día. Su obra de salvación es perfecta, amén, sin necesidad de añadir nada. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura ahí en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos 1:14. Amén, dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Amén. Y dice versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Así que, amados hermanos, lo que dice aquí la lectura, el mandamiento que el Señor manda para ser salvos son dos acciones muy importantes. Las tenemos que considerar, dos acciones muy importantes. Arrepentimiento, lo vimos también parte el domingo, y arrepentimiento y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio, creer en esta buena noticia. El arrepentimiento, entonces, según este mandamiento que el Señor nos da en esta palabra, es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tener esta decisión. El arrepentimiento es una decisión, y sobre todo tenemos que creer, porque nuestra decisión se ha basado en creer la bendita palabra del Señor. Así que es importante, amados hermanos, tener esta condición: arrepentirse y creer en el Evangelio. Amén. Vamos a enfatizar un poquito entonces con lo que ya hemos visto desde el domingo. Hablábamos en cuestión del reino de los cielos, parte del arrepentimiento. Vamos a ver más específicamente este tema, ¿verdad? Dice el arrepentimiento.
Y aquí había que relacionar unas columnas. Vamos a ver qué dicen los textos y vamos a ver con toda calma lo que la palabra nos quiere hablar, amados hermanos. Tengan a la mano sus estudios. Yo sé que ya respondieron sus cuestionarios. Es importante, ¿verdad?, que antes de la clase ya hayamos resuelto los cuestionarios. Amén. Según las siguientes escrituras, ¿cuáles son algunos aspectos, amén, del arrepentimiento verdadero? Coloca cada frase con la escritura a la cual corresponde las columnas, donde está quebrantamiento por el pecado, reconocimiento del pecado, obediencia y rechazo. Tenemos que relacionarlos con los versículos. Así que vamos a ver el Salmo 51, amados hermanos. Salmo 51, del versículo 3 al versículo 4, dice: porque yo reconozco mis rebeliones, amén, y mi pecado está siempre delante de mí, dice el profeta David, aparte de rey, dice la escritura que era profeta. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Ahora vamos a ver el texto de Daniel. Amén. Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel, aquí estamos en Daniel, permítanme un segundo. Capítulo 4, versículo 9. Dice, y oré, capítulo 9, perdón, versículo del 4 a 5. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, ¿verdad? Nos hemos apartado, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, así como decía David: yo reconozco mis rebeliones, reconozco el pecado, yo sé que he hecho mal. Esto es algo muy importante, amados hermanos. Entonces, lo que corresponde aquí es la letra B, correspondiente al reconocimiento del pecado. Estos dos salmos nos hablan, estos salmos 51.3, Daniel 9.5, nos hablan de que es importante reconocer nuestro pecado, apropiarse de la realidad, no engañarnos, decir: Señor, hemos pecado. Cuando uno se engaña, bueno, habíamos explicado que lamentablemente a la persona que le hacemos más daño cuando le engañamos es a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué daño nos hacemos cuando nos engañamos a nosotros pensando: no, ese pecado no es mío, yo no hice nada? Eso es lo peor que podemos hacer. Esa es la esencia del espíritu del mundo, el espíritu con la chica. Lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, está en nuestra carne, que es siempre justificarnos, nunca querer dar la cara por lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Entonces, qué importante, amados hermanos, qué importante que estemos conscientes de esta situación. Amén. Vamos a continuar. Vamos a continuar, amados hermanos. Primeramente Dios, el Señor nos ayude. Vamos a continuar con esta presentación. Un segundo, vamos a corregir aquí un pequeño error técnico. Aquí está ya corregido. Muy bien, amados hermanos. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora lo que dice el Salmo 51.17, ¿verdad? Este Salmo 51 es expresión de David, de arrepentimiento, ¿verdad? Salmo 51.17, vamos a ver qué dice este salmo. Dice: los sacrificios de Dios, ¿verdad?, son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar, mi Señor y Salvador. Amén. Ahora vamos a ver Santiago 4, del 9 al 10. Dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza,
¿verdad? Versículo 10, dice el versículo 10, aquí lo vamos a poner: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, amados hermanos, ¿qué expresan estos salmos? Que el Señor no desecha el espíritu que se humilla por su pecado, el espíritu quebrantado. Entonces, la respuesta es la letra A: quebrantado por el pecado, es la que relacionamos con estos salmos. Salmos 51, 17 y Santiago 4, del 9 al 10, es que el Señor requiere que haya un quebrantamiento, una derrota a nuestra soberbia, una tristeza en nuestro orgullo que nos lleva a la salvación, porque la tristeza que viene de Dios es para salvación. ¿Quién se entristece? ¿Quién se derrota? Nuestra soberbia, ese hombre exterior que debe de ser exterminado, que se va desgastando, y el interior se va vivificando, va fortaleciéndose, representando el Espíritu, nuestra conducta en Cristo. Entonces, qué importante es quebrantarse por el pecado, sentir vergüenza. Por eso dice la palabra: no sean muy consumidos en mucha tristeza cuando viene el consuelo del Espíritu. Pero sí es importante llegar a un momento de ese quebranto que es importante para el arrepentimiento. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, y vamos a ver ahora lo que dicen los textos en Isaías, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 16. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, ¿verdad?, de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y vamos a ver Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué expresan estos textos, amados hermanos? Lo que dice aquí el texto, el estudio, que es importante rechazar el pecado. Entonces, ¿qué nos está hablando Isaías 1:16 y 55:7? Que es importante ya dejar nuestro camino, arrepentirnos, cambiar nuestra actitud, rechazar completamente el pecado, no encubrirlo, no solaparlo. Es el rechazo total del pecado lo que quiere el Señor en nosotros, que rechacemos el pecado, que lo abominemos el pecado. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22, y dice la Escritura: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vamos a ver qué dice Mateo 3, versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Bueno, una obediencia que muestre este fruto de arrepentimiento, una obediencia verdadera, no una obediencia de labios para afuera, no hay hacer lo que necesito para pasar por cristiano. No, estamos hablando de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento, y esto es muy importante. Vamos a continuar, amados hermanos, en este estudio. Qué bueno que ya están dispuestos, preparados. Gracias a Dios por los que ya se conectaron por acá. Un gusto, ¿verdad? Qué bueno que ya están listos para tomar su clase. También que hayan dado unos saluditos por ahí, amados hermanos, es importante para que podamos confirmar su asistencia, amados. Amén. Muy bien, un saludo a todos, amados, que ya están desde hace ratito conectados. Muchas bendiciones. Muy bien, amados. Entonces seguimos con el estudio. Resultado del arrepentimiento. ¿Cuál debe ser realmente la evidencia, amados hermanos? Porque no es así nada más: ya me arrepentí, ¿no? El Señor dice que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que espera una obediencia. Esto es fundamental, una obediencia a su palabra. Lo que dice su palabra es lo que tengo que hacer.
no lo que yo considero. Es esa fe. Acuérdense que es arrepentidos y creed en la buena noticia. Hay que creer en lo que la palabra dice, hay que creer en lo que la Escritura nos manda, porque eso es lo que el Señor nos mandó para que viéramos su gloria. Este es el fruto del esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo en la obediencia perfecta que tuvo en morir en la cruz. Él verá el fruto de la aflicción de su alma, dice el profeta Isaías. Amados, qué importante es mostrar un verdadero arrepentimiento en todo lo que hagamos, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestro pecado. Es donde empieza a verse la luz de la salvación, cuando tenemos convicción de cambiar nuestra vida de destino para conformarnos al Señor. Entonces, vamos a continuar, amados hermanos, y vamos a ver lo que dice Ezequiel. Amén. Ezequiel 14, versículo 6, ¿verdad? Que es parte del estudio que ya resolvieron, amados hermanos. Vamos a leer el texto. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, ¿verdad? Convertíos y volveos de los ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos al Señor, volveos de los ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Sabemos, amados hermanos, que los ídolos no solamente tienen que ser los de yeso, los de papel, ¿verdad? Los de piedra, sino también aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, que son una prioridad antes que el Señor. Cualquier cosa que se llame es algo que se asocia a la idolatría. Eso que compite con la voluntad de Dios, con el amor de Cristo en nuestro corazón, es esa idolatría. No debe de haber ninguna competencia, Cristo debe ser el primero en nosotros. Entonces, convertíos. La palabra representa un arrepentimiento, un cambio. Volveos de vuestros ídolos, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, como lo que veníamos diciendo, y apartaos vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, que es apartarse de nuestros pecados. ¿Ven? Entonces, vamos a ver esas columnas de verdadero y falso, a ver qué respondieron, amados hermanos. Aquí les vamos a dar las respuestas correctas. La primera pregunta, para ver si es verdadero o falsa, la premisa: el arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud y nada más. Bueno, hemos visto que esto es algo falso, porque no solamente es ese arrepentimiento verdadero, no, debe de ser el resultado de unos frutos para que se evidencie que hay esta voluntad dispuesta. Y vamos a ver el siguiente punto. El arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud que resulta en un cambio de la manera de vivir. El pecador no arrepentido desea el pecado y la práctica. El hombre que en verdad se ha arrepentido odia el pecado y no lo practica. Porque uno puede decir, no, pues yo ya cambié, ya me arrepentí de verdad, pero sigo coqueteando con el pecado, sigo amando el mundo, sigo teniendo mis ídolos. O sea, ahí como que sí, yo me arrepentí, yo ya no quiero volver atrás, pero pues como que si me llaman, pues todavía voy, ¿no? O sea, por eso lo importante es que haya una convicción de obras, de obediencia, que se vea en la obediencia. Porque si digo, yo ya me arrepentí y ya queda muy corto, necesitamos más evidencia de ese arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento resulta en el cambio de una manera de vivir, digamos que es un arrepentimiento verdadero, pero debe de mostrar también una serie de condiciones, como vimos la Escritura: volveos y de vuestros ídolos, apartar tu rostro del mal, realmente aborrecer el pecado. Amén. Entonces, qué importante es esto, amados hermanos. Así que vamos a continuar en nuestro estudio, vamos a continuar en este avance de lo que ya venimos nosotros trabajando. Amén. Entonces vamos a seguir enfatizando en lo que es el arrepentimiento verdadero, ¿verdad? El arrepentimiento verdadero implica un cambio de actitud que afecta toda nuestra manera de vivir. Dios manda a todos los hombres, ¿verdad? Dios manda a todos los hombres a arrepentirse. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos a ver la palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto, amén,
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice la palabra, en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, amados hermanos, eso es lo que pide el Señor, es lo que Dios pide a todos los hombres, ¿verdad? Si no hay un cambio de arrepentimiento, pues el resultado es la perdición, ¿verdad? Dice, ahí vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 13, versículo 3. ¿Qué pasa si pues yo me hago de la vista gorda, digo que sí, así como que sí, pero no? Sí, ahí luego ya me arrepentí, pero la exhortación, ¿verdad? La advertencia de la palabra que dice aquí en Lucas 3 es muy verdadera, amados. Vamos a meditar en esto. Vamos a ver con calma lo que dice este texto. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, ¿qué es la parte del contexto que queremos leer, esta parte de rescatar de este texto? Porque esto viene de un contexto, ¿verdad? Veremos ya después, pero viene este contexto donde desde Lucas 13, versículo 1, en ese mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado en los sacrificios de ellos, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Verdad? Los apóstoles decían, no, es que esos galileos, ¿no? Dice, mezclaban, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿no? Una abominación, y esos galileos, ¿cómo puede ser? Pecadores. Eran más pecadores. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran pecadores más que todos los demás galileos? Dice, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Amén. Qué importante es esta meditación del Señor. No, es que esos hombres son bien pecadores, ellos iban a morir. No, no, si tú tampoco te arrepientes de lo que has hecho mal, también morirás. El cambio de arrepentimiento trae tiempos de refrigerios. Vamos a ver Hechos 3, 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver aquí la escritura. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que el Señor promete en el arrepentimiento. Mucha gente no tiene refrigerio. No tiene descanso porque aún no se ha arrepentido. Y el Señor está dispuesto a darnos de su gracia, pero es importante esta condición del arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, vamos a morir y no tendremos este refrigerio que representa el reposo, amados hermanos. Y vamos a ver Lucas 15, versículo 7. Otra situación dice aquí, y no tendremos el gozo si no nos arrepentimos. La palabra dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos vienen tiempos de refrigerio y gozo, tanto en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay gozo en el cielo, también en nuestro corazón, porque es una condición celestial de la gracia de Cristo que podemos sentir por el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, moriremos. Si no nos arrepentimos, no habrá tiempos de refrigerio y no habrá gozo en el cielo. Pero si nos arrepentimos, veremos la gloria de Dios. Amén. Entonces, continúa hablando del arrepentimiento, el estudio, y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a verlo por allí. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la benignidad y el amor de Dios nos guían al arrepentimiento, ¿verdad? Como dice Romanos 2, 4. Y vamos a ver 1 de Juan,
capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Versículo del 9 al 10, primera de Juan 4, del 9 al 10. Dice la escritura: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la mayor demostración de la benignidad de Dios que nos llamó al arrepentimiento fue enviar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La benignidad y el amor de Dios nos guían al arrepentimiento, y la mayor demostración fue enviar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, vamos a ver la siguiente premisa. El hecho que Cristo murió en la cruz por el hombre pecador es el gran motivo para que nos arrepintamos y vivamos según la voluntad de Dios. Qué importante es esto, amados hermanos, entender que el arrepentimiento es un cambio completo de nuestra actitud, de nuestro corazón, que manifieste realmente esos frutos dignos de la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos? Porque tenemos que dignificar la obra de Cristo. Es digno que nos arrepintamos porque Cristo hizo algo glorioso, porque valoramos el sacrificio y el amor de nuestro Señor, porque valoramos verdaderamente la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, la oportunidad de tener la palabra en nuestras manos, en nuestro corazón, las promesas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y ahora por gracia hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Salvador. Hemos sido hechos cercanos. Entonces, qué importante, amados hermanos, esto que hemos visto del arrepentimiento hasta aquí. Vamos a recapitular. El Señor espera que nos arrepintamos. Y el arrepentimiento no solamente es decir, sí, Señor, ya me arrepentí, ya ahora sí, ya dejé de tomar, ya dejé del adulterio. No solamente eso, sino es una transformación completa en nuestra vida que muestre un antes y un después en nuestra relación con Dios y cómo nos relacionamos con el pecado. Que ya no haya ese pensamiento, que ya no haya ese carácter, que ya no haya esos temores, que ya no haya esa condición de muerte que teníamos antes de conocer el Evangelio de Cristo. Entonces, qué importante es esto. Así que vamos a seguir, amados hermanos. Vamos a hablar ahora de la fe verdadera y vamos a ver un ejemplo ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe verdadera, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra acerca de la fe verdadera? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe verdadera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos tener la certeza de lo que esperamos en el Señor es cierto. Amén. Vamos a verlo con calma. Entonces, vamos a regresar aquí al bosquejo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Romanos 4:21 y Romanos 10:17. Vamos a ver qué dice. Romanos 4:21 dice la palabra. Romanos 4:21. Hablando de, vamos a dar un poco de contexto para que sentamos el texto. Está hablando de Abraham. Dice, versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Vamos a ponerlo aquí en contexto, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para hacer llegar padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara no solamente estaba ya en edad, que había dejado la costumbre de las mujeres, como dice la palabra, sino que ella toda su vida fue estéril, o sea que es doble condición. Y Abraham, pues ya su cuerpo casi de 100 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿ven? Tampoco dudó por la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Subrayen esa palabra, ténganla en su corazón. Dios es poderoso para cumplir lo que su palabra dice. Lo que Él nos prometió en su palabra, cada promesa, Cristo regresará, es plenamente verdad. Y todo lo que Él nos ha prometido en gracia, en gloria, Él lo cumplirá. Todo lo cumple para bien y para mal también. Todo se cumple. Por eso tenemos que tener temor de Dios y escoger la obediencia y entregarnos a Él para salvación y vida eterna. Amén. Vamos a ver Romanos 10:17. En este contexto dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Abraham oyó la voz de Dios, creyó en la voz de Dios y se fortaleció en esa fe. Abraham estaba plenamente convencido porque Dios le había prometido, él había escuchado la voz de Dios, que es sinónimo de ahora nosotros la leemos. Abraham la escuchó, ¿verdad? Así le plació el Señor, entonces estaba plenamente convencido de lo que escuchó, nosotros de lo que leemos. La fuente y base de su fe, de la fe cristiana es la palabra de Dios. Esta es la base y la fuente de la fe cristiana. Y vamos a ver 3 principios bíblicos de la fe genuina, ¿verdad? Que resultan de este estudio. Podemos tener certeza, ¿verdad? Estamos ya casi terminando. Podemos tener certeza, dice la palabra, si Dios lo ha prometido en su palabra. Si Dios lo ha prometido en su palabra, no debemos dudar, no podemos dudar. Podemos tener convicción si Dios lo ha declarado en su palabra. La Escritura nos trae certeza, las promesas de Dios nos traen convicción. No creer las promesas de Dios es una incredulidad. Y creer algo sin fundamento bíblico es una presunción. No, es que Dios me habló que yo deje a mi esposa. Eso no tiene fundamento bíblico. Jamás un ángel del cielo te va a decir eso. Eso será un espíritu engañador que se hace pasar por luz, pero te está dando un consejo que no está en la voluntad del orden de Dios. Entonces mucha gente, no, es que Dios me dijo. Sí, Dios te dijo, pero tiene que ser sustentado y equilibrado en toda la doctrina del Señor. Equilibrado en el Señor. Por ejemplo, vamos a tocar un poquito este tema para que no es motivo del estudio, pero sí aclararlo. Pastor, es que puede Dios hablarnos a nuestro corazón. Bueno, mira, amados, yo no te puedo decir lo que Dios puede o no puede hacer en este tiempo, pero sí te puedo decir lo que ha instruido y revelado. Y Él ha instruido y revelado que todo lo que nosotros creamos sea en base a lo que está revelado en su palabra para nuestro entendimiento. Y si a un ángel del cielo bajara y te dijera algo diferente de lo que está escrito, sea anatema o sea maldito. Entonces, ¿puede el Señor poner algo en tu corazón? Por ejemplo, lo hace con David, Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti. Es una canción, un poema que está expresando, tú has puesto algo en mi corazón o me has hablado a mí, a mi corazón, mi alma, mi ser. Yo he sentido tu palabra que has dicho de parte tuya algo en mi corazón. Porque dice, mi corazón ha dicho de ti. Entonces, allá lo que Dios está hablando al corazón de David y dice, buscad mi rostro. Es lo que Dios le dijo a David, busca mi rostro. Busca mi rostro. Entonces él responde, tu rostro buscaré, oh Señor. Ah, bueno, pues si tú tienes un sueño, si Dios te habla y te dice, búscame en oración, búscame en la palabra, pues claro que Dios está hablando, porque eso está en armonía con todo lo que la Escritura dice, nada más que no exactamente literal, pero sí está fundamentado y sustentado por la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues obedecer y ponerte a leer la Biblia
y obedecer. Es que tuve un sueño, pastor, pero que el Señor me decía, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Y yo, pues es un sueño, yo no puedo hacer caso a sueños, no más, hermanos. Es que ese sueño, pues, coincidió con la bendita palabra que el Señor nos viene hablando, arrepiéntete, ahí está en todos los versículos. Entonces, pues si alguien me pregunta, pastor, es que Dios me habló, me dice que me arrepienta, pues yo te voy a decir, claro que sí, pues está sustentado en la palabra. Y tienes que creer, tener fe y ponerte por obra, ponerlo por obra, porque si no, como dice Lucas, vas a perecer, se te va a ir el gozo, se va a ir el refrigerio de tu vida. Entonces, qué importante es no tener presunción. No, es que el Señor me dijo que me va a llevar a Europa y voy a conocer todos los países este año y que, bueno, eso sí, amado, híjole, no, es lo que dice aquí este texto, puede ser presunción, puede ser jactancia. No, que Dios a mí me va a bendecir, que Dios me va a levantar, que Dios me va a abrir puertas, voy a poner este negocio por fe. A ver, amados, todo es un tema muy delicado. Aquí estamos hablando de una fe verdadera sustentada en las promesas de la palabra. Si el Señor te dice, todo esfuerzo vale la pena, esfuérzate aún en tus cosas laborales y vas a ver un fruto, bueno, gloria a Dios, que hay un sustento en la Escritura, que hay un entendimiento de la palabra. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. Son cosas que también van a tener armonía con lo que pueda Dios poner en tu corazón, lo que hayas leído, pero hay que tener cuidado de no mezclar nuestro malvado corazón o nuestro engañoso corazón en algún acto de fe. No, pues es que por fe voy a ir voy a caminar sobre las aguas y voy a pasar. Bueno, ten cuidado de que no te vayas a ahogar, porque no lo sustenta en su palabra, ¿no? El Señor sustenta que haremos cosas mayores en cuanto al evangelio, en cuanto a la conducta, en cuanto a la manifestación de Dios en nuestra vida. Jesús solamente vivió 33 años y hay muchas cosas que el evangelio puede mostrar en los hombres que el Señor enseñó, pero que él mismo ya no lo hizo, porque ahora lo haría la iglesia, ¿verdad? Por eso dice el que cree en mí, hará cosas mayores, refiriéndose al tiempo como hombre en la tierra. No que hará las mismas señales que el Señor hizo. Entonces todo esto, o sea, resucitar muertos, caminar sobre las aguas, en ese entonces eran milagros para llamar la atención hacia Cristo. Ahora la Escritura sigue haciendo ese trabajo, llamando la atención hacia Cristo, entonces hay que tener cuidado. Por eso habla aquí de la presunción. Amén. Entonces vamos a continuar, amados hermanos, pero sí tener cuidado con la incredulidad. Eso sí es importante. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle al Señor con todo nuestro corazón. Es importante, es vital, y en ello vamos a tener nuestra sanidad, nuestra salvación, la vida eterna. Entonces, es importantísimo, amados hermanos. Amén. Vamos a continuar entonces con esta parte que teníamos que meditar y responder esta serie de premisas, ¿verdad? Creo que ya todos la resolvieron. Espero que hayan coincidido y hayan puesto todos que es cierto. La primera, la fe es estar plenamente convencido que Dios es fiel y poderoso para cumplir todo lo que ha prometido en su palabra, aunque nosotros no lo veamos ahora. Esto es completamente cierto. Es estar convencido, es tener la certeza, amados hermanos, de que esto es verdad. Las promesas de Dios son verdad. Él regresará, es verdad. Nosotros moriremos, iremos a la comparecencia, es verdad. Que si nosotros nos arrepentimos y perseveramos en el amor de Dios, vamos a ser salvos, esto es verdad. Todo lo que la Escritura dice, por eso es importante conocer la palabra. Amados, estamos viendo un curso muy hermoso en la columna número 2, que es el tema del ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra, ya vamos a la mitad prácticamente y estamos viendo métodos de estudio, de herramientas para profundizar en las verdades de la Escritura a manera de poder aumentar esa fe. A veces le decimos, Señor, auméntame la fe. Bueno, la fe te va a aumentar bien fácil si tú lees más la palabra, si tú escudriñas más la palabra. Pablo decía, él ya cuando estaba preso en sus últimas cartas, pedía a los hermanos que les llevaran sus pergaminos y le llevaran sus libros. Él quería seguir meditando, él quería seguir aprendiendo para fortalecer su fe.
Amados, que queremos fortalecer nuestra fe, no leemos la Biblia, no escudriñamos. Tenemos que comprarnos ahí un diccionario bíblico, tenemos que hacernos de alguna Biblia de estudio más completa, ya lo veíamos en el curso. Tenemos que invertir en herramientas, tenemos que bajar aplicaciones, conseguir un software que tenga los recursos para poder escudriñar y aumentar nuestra fe. No es algo mágico que va a pasar, es un trabajo de fruto. Un fruto es el resultado de una serie de factores, ¿verdad?, que se mezclan para que algo surja. Y el Espíritu Santo trae en nuestro corazón la palabra, nos convence de arrepentimiento por la sangre de Cristo, esa semilla es derramada en nosotros y entonces como resultado viene un fruto. Nosotros reaccionamos, como vemos aquí, con arrepentimiento, con fe. Es importante. Entonces, es estar plenamente convencido. Esa es la fe. La segunda premisa, la fe no depende de tus sentimientos, emociones o sabiduría humana. Ya lo hablamos en la parte de la presunción. No es que la fe, si tú te cierras los ojos y te concentras, vas a aumentar tu fe. No, tienes que abrir los ojos, leer, tomar tu Biblia y leer hasta que ese fruto de leer la Biblia entre en tu corazón. Preguntar, aprender. Un trabajo grande de la iglesia, además de evangelizar al mundo, es edificar a los creyentes. Lo estamos haciendo, estamos tomando esa responsabilidad muy seriamente con todo este programa de carrera ministerial y todo este modelo que hemos diseñado, ¿verdad? Para poder obedecer la palabra y cumplir los retos que el Señor nos pone como iglesia en esta tierra, haciendo su voluntad. Entonces, eh, por eso no depende de echarle ganas así en tu corazón y tus emociones. Sentí bonito, esa alabanza aumentó mi fe. Bueno, amados hermanos, las emociones son buenas cuando fortalecen el vínculo de la escritura con nosotros. Claro que debe de haber, pero nunca cuando van solas, nunca cuando están motivadas por la sabiduría humana, ¿verdad? O cuando rebasan la prudencia de la palabra, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ninguna emoción hará nada indebido, porque el amor de Dios no hace nada indebido. Podemos amar y mostrar con emoción nuestro amor sin hacer nada indebido, y eso es lo correcto. Mucha gente por la emoción hace muchas cosas indebidas, y eso ya no es del Señor. Amén. Por eso tenemos que purificar ese término de emociones. No todas las emociones no son malas, las emociones son hermosas, son un valor que debe tener el cristiano, por eso alabamos al Señor, por eso decimos Abba Padre. La emoción es hermosa cuando está sujetada a la palabra, al poder del Espíritu, y engrandece el Espíritu. Cantar de Cantares es un libro que muestra esa emoción. Cuando el amado ve a la amada y es un idilio hermoso, es una relación gloriosa, hermosa, supeditada en la pureza del amor que el Señor nos ha dado y que ha mandado entre el hombre, al hombre y a la mujer para edificar también su iglesia, la familia, y mostrar su gloria. Entonces, las emociones son buenas, no son buenas cuando quebrantan la actitud que el Señor quiere que tengamos, cuando quebrantan el mandamiento. ¿Ven? Entonces, la fe no depende de sentimientos, de emociones o sabiduría humana, sino que está fundada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta premisa es cierta. Amén. Vamos a ver la siguiente. Si alguien no cree las promesas y las verdades de la Biblia, pues simplemente está viviendo en pecado de incredulidad. Esto es cierto. Suena muy fuerte si lo leemos así, pero es verdad. Es verdad, es algo, una verdad dura, pero es una verdad, al fin, y si la conocemos nos hará libres. Amados, es que el pecado de incredulidad está presente en todo el mundo. Está presente en todos lados, la incredulidad, la palabra, no hay temor de Dios. El problema no es que esté en el mundo, el problema es que también en la iglesia hay incredulidad, y eso no puede ser, porque nos hemos arrepentido, hemos querido un cambio de convicción para amar al Señor y honrarle, y Él quiere que le creamos. Entonces, no vamos a pecar contra el Señor dudando de su palabra, al contrario, vamos a creerle, y Él dice la palabra que Él se agrada de los que le creen. Él se agrada, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor se agrada de los que le creen. Entonces es importante, amados hermanos. Vamos a la siguiente. Si alguno cree y vive según una idea, pensamiento o promesa que no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Está viviendo en el pecado de
presunción. Está viviendo en el pecado de presunción, de creer, no, no, Dios, soy hijo de Dios, Dios me va a hacer esto, Dios me va a abrir las puertas para este trámite y en el nombre de Jesús le voy a decir al policía que no me levante la multa. Amados hermanos, ¿no? Hay que tener cuidado, entonces por eso hay este pecado de presunción, hay que tener mucho cuidado de no confundir los deseos humanos con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, este estudio es importante porque nos responde algunas preguntas y nos trata de centrar en lo que realmente dice la palabra, cuidándonos de exagerar o llegar a levaduras que se han infiltrado, ¿verdad? De doctrinas raras y extrañas que promueven que por la fe podemos incluso pecar contra Dios en lo que hacemos o decimos, incluso las emociones. Entonces, lamentablemente esas herejías se han metido en la iglesia, estas prácticas humanistas se han metido a la iglesia y hay muchos lugares que hay esa presunción, que se vuelve una presunción, aunque tal vez mucha gente no identifica, a lo mejor la gente piensa que eso es algo bueno, lo hace con una buena intención, pero no deja de ser algo que hay que corregir, porque si no vamos a cometer muchos errores, vamos a tropezar porque vamos a decir, es que Dios no me cumplió y mucha gente se ha apartado porque ha basado su idea en esa fe falsa, en su presunción y luego cuando no encuentra cuando no se cumple su voluntad, si no se cumple la voluntad de Dios, entonces se aparta, se aparta. Amados, puede que alguien, un familiar esté enfermo y nosotros decimos, no, en el nombre de Jesús el Señor está obligado a sanarlo. No, 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 no está obligado. Si es su voluntad que alguien parta o partamos, llegado el tiempo, glorificaremos al Señor porque la promesa es de la vida eterna. Hay promesas también, si tú pones las manos sobre los enfermos, ellos sanarán y se cumplirá en algún momento, se cumplirá en la voluntad de Dios, Él es soberano, pero no estamos obligados a exigirle y si no se sana, entonces nos frustramos, la gente se aparta del Señor y eso no viene de Dios. Entonces, no era una fe verdadera, porque la fe verdadera te acerca al Señor, no te aparta de ella. La fe nunca te va a apartar, porque mucha gente tiene temor a creerle a Dios, porque si no se cumple, se va a desilusionar, y esto es algo que no tenemos que permitirte. Por eso es importante este estudio y entender cuándo es la presunción, que viene en cosas humanas, hay que analizar si se está basando en emociones, en cosas nuestras, o si realmente está en la palabra. Y para ello hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que preguntar al pastor, que tenemos esa función para eso, para edificar a los hombres, para guiarlos en las cosas del Señor. Entonces, si hay un dilema, pues pregúntale al pastor. Si no te da tiempo para leer, pues ese es el servicio que damos nosotros, ¿no? Para poder buscar el consejo. Es importante buscar el consejo del pastor, ¿verdad? Porque es la forma más rápida de tener una respuesta bíblica. Por eso nosotros nos dedicamos a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, y para que podamos cumplir el propósito de Dios y edificar a la iglesia. Pero si tú puedes leer la palabra también, estudiarla, pues vienes con el pastor para ratificar la respuesta, para que tú puedas creer realmente en la promesa que Dios tiene para ti. Bien importante esto, amados hermanos. Amén. Muy bien, amados, pues seguimos entonces en este estudio. Ya estamos terminando, ya estamos casi terminando, amados hermanos. Vamos ahí a la última parte, para la gloria de Dios. Y vamos a ver la fe verdadera y el evangelio. El evangelio es una promesa de salvación de parte de Dios. Amén. Según los siguientes versículos, ¿qué promete Dios en la Biblia a los que creen, verdad? ¿Qué promete Dios en la Biblia a los que creen en el Señor Jesucristo, a los que creen en el Evangelio, verdad? Bueno, vamos a ver qué promete. Juan 3:16, vamos a ver la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, ¿cuál es la promesa? No se pierda. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promete Dios a los que creen en Él? Que nunca se van a perder. Nunca se van a perder. Y tendrán la vida eterna. Nunca se van a perder el camino. Nunca se van a perder en la voluntad de Dios. Van a estar en esa luz, en el camino angosto,
hasta que sus almas sean llevadas a la gloria eterna y se consume y se manifieste la salvación que el Señor nos dará cuando Él regrese o cuando partamos y estemos cerca de Él. Entonces, esa es la primera promesa. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto es algo glorioso. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la promesa de creer que hemos pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida eterna? Porque la vida eterna no solamente se va a manifestar cuando estemos en la presencia del Señor, se manifestará consumatoriamente, pero ha empezado ya desde que tenemos el nuevo nacimiento y hemos venido a la vida que es Cristo. En la santidad, en la obediencia es la vida, porque el pecado es muerte, pero la obediencia es vida, es salvación, es gracia, el arrepentimiento, la fe, la gracia, la comunión con nuestro Señor, el amor que le tenemos a Cristo. Así que no vendremos a condenación, sino que hemos sido salvos y pasaremos de muerte a vida. Vamos a continuar entonces, Hechos capítulo 16, capítulo 30, versículo al 31, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hablando el carcelero cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿verdad? Ese carcelero, esa historia viene por ahí desde el versículo 25, estaban presos, cantaban himnos, vino un terremoto, ¿verdad? Se soltaron las cadenas y el carcelero pensó que se habían escapado los presos, se iba a matar, pero Pablo dice, no lo hagas, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces él se postró a los pies de Pablo y Silas y los sacó, ¿verdad? De ahí de la cárcel y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice la palabra, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debo de creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y serás salvo tú, y si tu casa creyere, también tu casa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque uno puede decir, si yo creo, perdón, en el Señor Jesucristo, automáticamente mi esposa, mis hijos son salvos, porque es una promesa. Bueno, no, amados hermanos. La promesa es que si tú crees, serás salvo. Y hay mucha probabilidad que como varón de Dios, al creer tú, lleves esa palabra a tu casa. Y si tu casa cree, también será salva. No es que se haga algo automático, por eso hay que leer bien la Biblia, el contexto. Vamos a ver los textos anteriores. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. O sea, este texto está para aclarar lo que Pablo y Silas dicen, porque se ha creado una confusión. No, tú crees en el Señor Jesucristo y automáticamente tus hijos ya son salvos, tu familia ya es salva. No. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Y si cree tu casa, también. Y por eso fueron a su casa a predicar la palabra a todos los que estaban en su casa y también creyeron. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Todos se regocijaron porque todos creyeron. Se les predicó el evangelio, creyó también su casa. Ellos sabían que la casa del carcelero iba a creer. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que seremos salvos nosotros si creemos en el Señor. Y si les predicamos el evangelio, también nuestra casa. Si creen, también nuestra casa. Hay veces que gente de nuestra familia no quiere saber nada, ¿no? Pero si somos padres de familia, hay mucha probabilidad. Porque vamos a llevar el evangelio, vamos a llevar a nuestros hijos a la iglesia y les vamos a decir, tienes que creer. Entonces, por eso es importante esta parte. ¿Qué pasa cuando alguien de mi casa no cree? Bueno, amados hermanos, pues no, hasta que no creas serás salvo. Pero nosotros tomamos esta esperanza de que si estamos nosotros allí, en nuestro hogar, seremos luz a todos los demás.
No hay que desanimarnos, no hay que, es que la palabra dice que mi casa va a ser salva, yo nomás no veo que mis hijos se arrepientan. Persiste, predica el evangelio, ¿verdad? Ellos creerán. Creerán si tú permaneces en oración, si tú permaneces en gracia, verás la gloria de Dios. Y tenemos paz para con el Señor, que aún se hace su voluntad. Si alguien no cree, ya no depende de nosotros, eso es un acto soberano del Señor, pero eso no quiere decir que yo no voy a perder la fe, no, pues es que nunca se convirtió en mi casa, ¿qué pasó? ¿Me falló el Señor? No, 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 no. Falla nuestra mente, falla nuestro entendimiento, pero nunca la promesa del Señor. A Él le creemos y en Él lo amamos. ¿Amén? Entonces, seremos salvos nosotros. Esta palabra era para un varón en aquel entonces, hay que entender la cultura, la autoridad que tenía un varón sobre su casa era muy diferente a lo que se tiene hoy, ¿verdad? Por eso es que este versículo se mantiene así. Era muy diferente el hogar, la función del varón, cómo era esa autoridad, cómo era esa obediencia debiese ser a lo que es ahora. Que hoy en día hay muchas circunstancias diferentes, pero eso tenemos que entender la palabra y la promesa que es que si creemos en el Evangelio seremos salvos. Cualquiera que cree será salvo y si cree en nuestra casa será salva nuestra casa. Amén. Vamos a continuar con Juan 1:12, ya Juan 1:12. Juan 1:12, dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué promesa nos da a través de Juan 1:12? Si creemos que tenemos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y por ejemplo, si alguien te pregunta o dice, ¿tú eres cristiano? Tú le puedes decir, sí, soy cristiano y también soy hijo de Dios. Hoy la gente decir cristiano se ha ya degradado mucho en la sociedad, ya no quiere decir nada, ahora cualquiera es cristiano, ¿verdad? Pero algo más sólido, algo que convence, algo que sí deja pensando a la gente es que digas, yo soy un hijo de Dios. Wow, es más, honestamente, la carne se resiste a decir esta declaración, ¿eh? Yo te invito a que la digas, que reconozcas y digas con toda la responsabilidad, yo soy un hijo de Dios, no por mis obras, sino por gracia. Porque muchos decimos, yo no me atrevo a decir que soy un hijo de Dios porque peco, porque soy un hombre desobediente, y te llega toda la conciencia, pero es el problema de no haber creído y de no haberte arrepentido completamente. Si tú te arrepentiste de corazón, tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Pastor, ¿usted es un hijo de Dios? Sí, yo soy un hijo de Dios. Tengo a Dios por padre, yo soy su hijo. Entonces, ¿por qué se comporta así? Bueno, porque soy en un proceso de transformación y porque temo a Dios, es mi padre. Yo quiero cambiar, estoy cambiando, pero no quiere decir que no me haya hecho Él su hijo por la sangre de Cristo, porque yo he creído en el Señor. Amén. Por eso no depende de emociones, de pensamientos humanos, de nuestro corazón, depende de la promesa de la palabra. Entonces yo no puedo pecar contra esa promesa diciendo, es que no soy tan seguro que yo sea hijo de Dios. No, sí estoy seguro porque la palabra lo dice, porque yo he creído en Cristo. Ya lo demás el Señor está trabajando en mí y yo estoy tranquilo porque Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y esto me constriña el arrepentimiento, me lleva a echarle más ganas, me compromete a poderlo decir, yo soy hijo de Dios, porque en esa conciencia lo puedo decir con pureza, con libertad y con responsabilidad, con autoridad. Amén. Autoridad sobre el pecado. Pregunta, ¿estás plenamente convencido que tienes vida eterna por medio de la fe en Jesucristo? Esto es importante y tendríamos que nosotros poder decir que sí, ¿verdad? ¿Estás plenamente convencido que Dios ha cumplido sus promesas de salvación contigo? ¿Estás plenamente convencido que tienes vida eterna por medio de la fe en Jesucristo? Amén, ¿verdad? Nuestra fe en Jesucristo no es una fe ciega, es una fe llena de certeza y convicción basada en la verdad absoluta de la palabra de Dios. La verdad absoluta. No es una fe ciega que no sabe de dónde viene, es una fe que ha visto la luz de Cristo, que está convencida. Amén. Una fe ciega es un término de decir, no sé ni por qué creo, yo creo, no, sí creemos porque está escrito. Creí por lo cual hablé, dice la palabra. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues hemos terminado esta clase con este tema. Espero que
que hayan sido bendecidos, como yo fui bendecido igual en hacer esta enseñanza. Muy bien, amados hermanos, pues enviamos saludos a todos los hermanos que han seguido la transmisión. Qué bendición, muchas gracias por estar al pendiente, felicidades. La gloria sea para el Señor, que han estado haciendo sus estudios. Amados, les recuerdo que esos estudios, ¿verdad? Son estudios de teología sistemática. Estamos viendo la teología sistemática de este modo en cuestionario. Hemos escogido esta forma, que es una forma más sencilla, práctica, pero este es un estudio de teología sistemática, porque la teología sistemática agrupa las grandes verdades del Evangelio en bloques y absorbe o explica todos los textos que hablan de esta verdad. Estamos viendo el arrepentimiento y la fe, vemos la mayoría de los textos que nos llevan hacia esa verdad. Entonces, esto es bien importante y lo estamos viendo con la Escritura. Estamos llevando este estudio de teología sistemática, no de hombre, no en estructura académica de hombre, sí, bueno, por decirlo de alguna manera, sino con la bendita palabra de forma autodidacta. Tenemos la Escritura y hacemos uso de la Escritura. Por eso es muy importante y muy valioso este curso, estas clases, para que sigan adelante. Y después ya en los siguientes bloques veremos otro tipo de herramientas de aprendizaje. Ahorita hemos usado el cuestionario, que es una de las técnicas de aprendizaje más eficientes para el uso de la memoria, para poder retener. Y lo mejor es que también nuestros niños están participando. Eso es una gloria mayor para el Señor, ¿verdad? Y nosotros nos está aprovechando en verdad grandemente esos estudios. Así que vamos a orar para despedir esta clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender más de tu palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te rogamos que tú nos permitas seguir adelante, Señor, con estos estudios, que abras las puertas para tu gloria, que abras las puertas, Señor, en tu gracia, para fortalecernos y permanecer cada día más en ti. Te bendecimos, te exaltamos y te rogamos que nos permitas, Padre, afianzarnos en ese arrepentimiento verdadero, en esa fe gloriosa que solamente tú nos has dado por medio de tu palabra. Te damos la gloria, Señor. Oramos por todos los hermanos que se han reunido hoy para ver esta enseñanza, los que la verán después. Te pedimos que tú los bendigas ahí en sus hogares, cuando hacen sus estudios, cuando toman la palabra, cuando aprenden más de ti, que sean bendecidos y llenos de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios nos presta vida. Y recuerden, culto a las 11:30 de la mañana en Huatusco el próximo domingo y 5:30 aquí en Córdoba, Veracruz. Dios te bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones, paz en el Señor.